Buenas tardes otra vez a todos las personas que me siguen en las explicaciones que doy sobre los Hechos de los Apóstoles. Es el quinto libro del Nuevo Testamento y corresponde hoy a la charla número 46. Estábamos el último día hablando de la 45, que es el momento en el que Pablo, una vez convertido, se va de Damasco a Arabia, allí está un tiempo, vuelve otra vez a Arabia y se quedará 3 años en Arabia. Perdón, 3 años en Damasco. Y hasta que vea claramente que lo quieren matar, entonces él lo descuelgan por una ventana y en una cesta lo descuelgan muro abajo hasta llegar al suelo, y es cuando entonces se va hacia Jerusalén para ver a los apóstoles. Y esta era la charla anterior. Entonces, voy a leer lo correspondiente a lo de hoy, que es el capítulo 9, versículo 26 al 30. Voy a leerlo todo y luego lo desmenuzaré. A ver, dice, llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y qué le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Bueno, junto con este texto, voy a leer el texto del otro día, que es Gálatas 1:40, me parece, es 1:16-18, porque complementa este texto. Recordad que decía, él lo explica, él mismo lo explica a los Gálatas, a la gente que convirtió en Galacia, y dice, me fui a Arabia de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. O sea que gracias a él sabemos que en ese momento, cuando él sube a Jerusalén, nada más está Santiago y Pedro. A ver, antes de empezar, lo que sí que me gustará explicaros que yo tengo un canal, una página que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y que, digamos, a lo mejor podéis consultar las charlas anteriores si no las habéis seguido, las nuevas personas que a lo mejor os incorporéis, porque, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor os interesa saber la primera vez que consta en los Hechos de los Apóstoles que hay una curación, que Juan y Pedro suben al templo y curan a un tullido. Esto está en la charla 12, por ejemplo. O a lo mejor queréis saber más sobre Pentecostés y esto está pues un poco más allá. O bien, por qué razón Lucas quiere o decide que quiere escribir sobre los Hechos de los Apóstoles, sobre la Iglesia primitiva. Esto lo encontráis pues en la charla 2 o 3. O la ascensión, por ejemplo. ¿Eh? Porque los Hechos empiezan con la ascensión y acaban con la llegada de Pablo a Roma para ser juzgado. Charla 5 o 6. En fin, vosotros mismos, simplemente que sepáis que en esta página podéis encontrar las 45 charlas anteriores. Bueno, pues vamos a rezar la oración y conseguimos hablando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti, con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu.
Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues seguimos con el tema. Os explicaba que Pablo llega a Jerusalén, pero antes hay que ponerse un poco en situación, es decir, la gente que al día siguiente, como él se escapa por la noche, la gente que al día siguiente, los cristianos que al día siguiente se dan cuenta de que Pablo ya no está en Damasco, parte de ellos se debieron quedar mucho más tranquilos, o sea, debieron respirar tranquilos y aliviados, porque el hecho de que Pablo estuviese allí era una fuente de conflicto. Porque, ya os digo, porque siempre estaba la greña, siempre él hablaba de Jesucristo como converso, y estaban los judíos que tenían ahora mucha más libertad para ejercer libremente su religión. Y también debió haber mucha gente que, al contrario de los que digo, que no se querían definir, hay gente que sí quería definirse y que el hecho de tener a Pablo allí debía ser una fuente de empuje, una ilusión, una sensación de decir, bueno, esta es una columna, lo sigo, o sea, un impulso. Esto es lo que debió pasar seguramente, ¿no? El hecho es que Pablo ya no estaba, llegó a Jerusalén. Entonces, el texto dice, capítulo 26, capítulo 9, versículo 26, dice, llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, esto realmente, a ver, Pablo cuando llega allí, a ver, ¿se había convertido o no se había convertido? ¿Estábamos seguros de que verdaderamente seguía persiguiendo judíos, cristianos, o verdaderamente ya se había convertido verdaderamente? A ver, sí que habían llegado noticias desde Damasco diciendo que se parecía que se había convertido, esto hacía 3 años. Pero recordemos que había una guerra, lucha, o sea, el rey Aretes de Damasco, o sea, de Siria, estaba enfadado con Herodes Antipas. Entonces, las comunicaciones se habían interrumpido. O sea, aquí la gente continuaba con la vida corriente, oyendo rumores, pero no era claro. Entonces, cuando Pablo llega allí, llega a Jerusalén, él conocía Jerusalén perfectamente. Lo que empezará a buscar a los discípulos, a los apóstoles, por todas partes, pero claro, estaban escondidos. Entonces, seguramente debió mirar por las casas, debió ir al templo, debió ir a preguntar en las tiendas, pero nadie le sabía decir razón, nadie le daba razón del tema. Hasta que nos encontramos con Bernabé, que dice el texto siguiente, dice, entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y qué le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. O sea, será Bernabé el que le introducirá a Pedro. De hecho, sabemos quién es Bernabé. O sea, está en el capítulo 4, versículo 36-37. Era un levita, ¿os acordáis? Un levita que era originario de Chipre, que tenía un campo allí, que vendió el campo y lo dio a los discípulos para que lo repartieran. Este era Bernabé, que era un alma de Dios. Claro, a ver, cuando Pablo llega, él realmente él sabe lo esencial sobre la actividad de Jesús en la tierra cuando estuvo. Pero claro, él quería más. Él quería, pues, definiciones, o sea, quería detalles, quería recuerdos vivos. Quería saber, por ejemplo, pues, qué pasó cuando el Señor instituyó la Eucaristía, estaban ellos 12, qué les dijo más, qué detalles hubo, cómo es que, por ejemplo, cómo los vio el Señor a ellos cuando ellos estaban pescando en Galilea y él estaba resucitado.
como lo vieron resucitado, que vieron realmente, o sea, detalles de primera mano de cómo, por ejemplo, fue la transfiguración a la cual asistieron Santiago, Pedro y Juan. Quería todo esto, quería saber todo esto. Pablo era muy distinto de Pedro. Pedro era una persona pues simple y era una persona muy poco culta y Pablo era una persona cultísima, todo lo contrario, ¿no? Pero lo que les unía era, era el Señor, el amor a Jesucristo. Entonces, seguramente, aparte de querer saber todo esto, seguramente debieron hablar y debieron decir, a ver, Pablo debía decir, pero es que yo, o sea, parece mentira que después de que él me acogiese como me acogió cuando yo le vi, sin ningún odio, sin ninguna mala idea, sin rabia, y al contrario, con todo el cariño diciéndome, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando yo verdaderamente había perseguido terriblemente a Jesucristo. Y Pedro, pues le debía decir, pues mira que yo, cuando juré en la noche, antes de que lo mataran, que no le conocía, y lo dejé desamparado frente a los enemigos. Y él, después de resucitado, a las santas mujeres les dijo que les dijese a los discípulos que se fuesen a Galilea y me nombró a mí, Pedro, diciendo, dile a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea, que allí me verán. O sea, estaban los dos obnubilados, impresionados. Seguramente Pedro también le llevó al Calvario, le debió llevar a donde él, donde la tumba y donde estaba la piedra. Todo esto lo debió visitar con él, ¿no? Además, el texto sigue diciendo, andaba con ellos por Jerusalén predicando con valentía en el nombre del Señor. O sea que aquí lo que del versículo se deduce es que él no se quedó solo, no se quedó quieto solamente con Pedro. Él debió ver más gente. O sea, debió conocer a discípulos, no solamente a apóstoles, porque nada más estaban los dos, sino a discípulos del Señor y gente que había conocido a los apóstoles, a los dos, a discípulos del Señor y a gente que había conocido directamente a los apóstoles. Como por ejemplo Silas, por ejemplo, y Judas Barsabas y, por ejemplo, también Bernabé. A ver, se hará muy amigo de Bernabé. De hecho, trabajarán juntos, o sea, en Antioquía, unos 4 o 5 años más tarde, harán juntos el primer viaje de Pablo y en el segundo viaje se separarán, pero se separarán aunque la amistad no se romperá. Esto con Bernabé. Más tarde dice, hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. O sea que estos helenistas, es muy posible que estos helenistas fuesen, digamos, los mismos helenistas que habían intentado y de hecho conseguido meter en la cárcel a Esteban, San Esteban, cuya fiesta se celebra, como sabéis, el 26 de diciembre. Estos helenistas habían esparcido el rumor e incluso habían pagado a gente para que se dijese que Esteban iba contra todo, contra Dios, contra la ley de Moisés y contra el templo. Entonces, claro, Pablo tenía la misma altura que Esteban, o sea, era muy culto y podía enfrentarse con estos helenistas. De hecho, también Esteban se enfrentó con los helenistas porque era también de una gran cultura y, como dije, se creía que provenía de Alejandría. Por todo ello, el texto te dice, estos helenistas que no podían tampoco con Pablo, dice, intentaban matarlo. A ver, eran unas épocas muy difíciles, eran unas épocas salvajes, eran unas épocas en que las cosas se solucionaban con cuchillo y además se pagaban a mercenarios para matar gente. Entonces, estando en esta situación, Pablo, en un momento dado, en su segunda explicación sobre su conversión, que tiene lugar en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, cuando él está preso en
en Jerusalén y va a tener que defenderse en el Sanedrín, él explicará que en este mismo momento, lo leo, capítulo 22, versículo 17, dice: habiendo vuelto a Jerusalén, que es en este momento en el que estamos, y estando en oración en el templo, caí en éxtasis y le vi a él que me decía: date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramó la sangre del testigo Esteban, yo también me hallaba presente y lo aprobaba y guardaba los vestidos de los que le mataban. Y me dijo: marcha, porque yo te enviaré lejos a los paganos. O sea que veis como juntándolo todo, uniéndolo todo, nos damos más cuenta de todo el conjunto, no solamente este texto, sino tomando otros textos, vemos que todo coincide. Entonces, nos explican que, dice el texto siguiente, el versículo siguiente, los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea que vuelve a ocurrir lo mismo que ocurrió en Damasco. Es decir, le quieren matar y los hermanos cristianos le salvan. Seguramente, a ver, si él estaba por allí, lo lógico es que fuese de Cesarea Marítima, hasta subiendo por arriba hasta la parte del Líbano, lo que llamamos hoy el Líbano, que era Fenicia, Tiro y Sidón, y de allí en barco probablemente o bien iría bordeando la costa hasta Tarso, que era Turquía, o bien a lo mejor en el mismo barco o en otro barco cruzó hasta Chipre y de Chipre pegó el salto hasta Turquía, porque la costa estaba muy cerca, una de las dos, ¿no? Lo siguiente que explica en el siguiente versículo es el periodo de tranquilidad que tuvo lugar, que es versículo 31. Dice: las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, pues se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. O sea que digamos que se presenta una panorámica de la Iglesia después de un periodo de persecución, un periodo de paz. Este periodo de paz también tenía que ver con la Pax Romana, es decir, estamos más o menos, estamos en el año 39-40 después de Cristo, no lo pone, pero más o menos calculándolo, debemos calcular que han pasado unos 5 o 6 años de la muerte del Señor. Entonces, en esa época, las colonias, tanto Roma como en las colonias romanas, había tranquilidad y paz. Y además, concretamente en la parte donde estamos estudiando, en Palestina, ocurría lo siguiente, como más, para que entendamos más el tipo de paz que había. Y era que en este momento estaba Calígula como emperador de Roma y estaba con toda la manía que tenía de su divinización. Entonces, no tenía otra idea más que poner una estatua suya en el templo de Jerusalén, con gran preocupación de todos los judíos que no querían para nada, se oponían por todos los medios a que hubiese una estatua del emperador de Roma en el templo, ni nada menos. Entonces, eso hizo que se desviara la atención hacia los cristianos. Nada más estaban pensando en esto, preocupados por esto. Entonces, aprovechando todo esto, el conjunto de cosas, Pedro sale de Jerusalén. Y claro, al salir de Jerusalén, esto hace que, digamos, la iglesia crezca no solamente en cantidad, o sea, claro, cada vez él predica, ¿no? Es Pedro, predica, sino también en calidad, en el sentido de que había más, ¿cómo diría yo? En calidad con respecto al culto rendido a Dios, o sea que era más abierto el culto, había más gente y se podía, digamos, más abiertamente rendir honor a Dios. Claro, es el Espíritu Santo el que guiaba, impulsaba a la Iglesia y actualmente exactamente igual, la consuela. O sea, el Espíritu Santo siempre consuela. Por consuela, es decir, fortalece y anima a las almas, las exhorta, las inspira
y les da las gracias necesarias para perfeccionarse y santificarse. De manera que esta es la situación en la que nos encontraba Pablo cuando llegó a Jerusalén. Entonces, la semana que viene hablaremos ya un tiempo de Pedro, porque veremos los 2 milagros que Pedro hace y luego la llegada del Espíritu Santo a los paganos en el cinturón Cornelio y toda su familia. Pues nos despedimos aquí y hasta la semana que viene. Vamos a rezar a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.